¿Cómo estamos, muchachos? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Pastor Es, programa de Ameda. Y la verdad es que hoy estoy muy gustoso de estar recibiendo a varios invitados que tengo por aquí. Acuérdate, a través de la señal de Valora TV. Y hoy estoy muy contento porque estoy recibiendo unas personas bien especiales que son todos o algunos de hijos de pastores que ya hemos recibido aquí en el programa de Pastor Es. Así es que va a ser un programa un poquito diferente. Entonces, quisiera que me ayudaran a presentarse primero las damas. De aquel lado, muchachas, por favor, preséntense, su edad, no sé, lo que quieran decirle a la cámara. Por ahí tienen sus cámaras. Ay, hola. ¿Yo? Sí, okay. tú. Mi nombre es Rejaniel, pero me dicen Hani. Y tengo 19 años y ya. Yo soy Miranda, tengo 16 años, a punto de cumplir 17. Wow. Muy bien. Muy bien, los muchachos. Tú primero. Los más buenos primero. Yo soy Asaf, tengo 19 años, así que andamos. Yo soy Ariel, soy de la iglesia Amada Bethesda en Victoria. Yo creo que soy el más viejo, yo tengo 23 años, sí. ya estoy viejito, pero aquí andamos. Viejos los cerros, Ariel. No vas a decir que yo soy el más viejo de aquí, ¿verdad? No. Oigan, Más muchachos, qué gusto tenerlos por acá. Yo siento que va a ser un programa un poquito diferente. Y bueno, no sé si quisieran decirme rápido quién es su papá, rapidísimamente. Empezamos por allá, Hani. Bueno, dice que ustedes son hermanos. Sí. Sí. Somos hermanos. Nuestro pastor y papá es el pastor Leobardo Evangelista. Y pues dirige la iglesia de Amada Bethesda en Victoria. Y por acá, Miranda. Yo soy hija del pastor Isaac Guevara, de la iglesia Dices Amor. También soy nieta de pastor y bueno, por ahí. Ya traes acá historial pastoral. Creo que soy la cuarta o quinta generación de creyentes. Órale, padrísimo. De pastor soy la tercera generación. Wow, pues que venga la cuarta, ¿verdad? Y por acá, mi papá es el pastor Mitch de Vanguardia de Aguascalientes y pues ahí también está apoyando junto con mis abuelitos que también son pastores. Wow, muchachos, rápidamente quisiera hacerles una pregunta y es que es una pregunta que no puedo brincar, ¿verdad? Pero en general y algo muy cortito para ustedes, o sea, respóndame con algo cortito, con, no sé, algunas 2, 3 frasecitas para irnos rápido con esta pregunta. Simplemente, ¿cómo ha sido el crecer siendo hijo de pastor? Y voy a empezar siempre por las muchachas, pero ¿cómo ha sido crecer? Nos vamos a ir así para que sea como roletita. ¿Cómo ha sido crecer como un hijo de pastores? Pues yo creo que es difícil, o sea, sí es un poco complicado, pero creo que cuando lo notas más en el área de que estás sirviendo a Dios y sientes esa comunión con Dios, vale la pena lo que está pasando. Bueno, por acá. Wow, creo que no fue tan difícil y más que nada aprecio mucho lo que hizo mi papá. Mi papá, como también fue hijo de pastor, siempre trató, no de separar completamente, pero sí fue como, es mi casa y yo soy el papá de mis hijos, pero también estoy en la iglesia, pero son cosas diferentes. Entonces sí fue difícil en algún punto de que siempre querían verte como así un santo así, pero mi papá siempre fue como separado. Tú eres de acá mi hija y acá eres mi oveja. No es como que lo juntara y creo que eso facilitó mucho las cosas para mí. Wow. Por acá. Se me olvidó la pregunta. ¿Cómo ha sido crecer como hijo de pastor? Así. ¿Cómo ha sido? Ha sido bueno, ha sido expectante, o sea, de lo que se espera o lo que tú también quieres ser. Y ha sido, yo creo que lo que me ha mantenido firme donde estoy. Y bueno, en lo que pienso y lo que hago. Asaf. O sea, yo en mi caso siento que ha sido un poco más fácil también porque mi papá empezó como pastor de niños cuando yo era niño, entonces fue como... ¿Y te pastoreaba también? Sí, pues era así de sobres, vamos a cantar, que los juegos, las actividades y luego va la palabra, entonces como que de niño pude empezar a ya conectar un poco más y ya está más grande te das cuenta como de algunas cositas que dices, pues de repente no podía ir a este lugar o no podía hacer esto porque teníamos que estar en las cosas de la iglesia, pero por lo mismo de que era pastor de niños, pues era como más cómodo y lo disfrutaba y estaba muy chido también. Wow. Hace un momento comentabas, Hani, de que llega un momento en que te conectas.
y que ya todo se vuelve un poquito más fácil. Pero en algún momento no te sentiste conectada con las Con la cosas de la iglesia. iglesia, con tu papá, oye, ¿sabes qué, papá? Pues tú eres el pastor, a mí qué. Pues tal vez no me sentí súper alejada de no quiero saber nada de la iglesia ni nada, pero sí hubo un momento en donde tal vez mi vida yo sentía que no estaba conectada con Dios y decía, o sea, sí voy a hacer las cosas, sí voy a ir a la iglesia, sí voy a participar, pero no tengo el gusto de hacerlo, o sea, solamente lo hago porque pues mi papá va a necesitar ayuda, porque sé que ya estoy en este lugar, pero sí en algún momento creo que, bueno, a mí me pasó mucho como más en la adolescencia, por el no comprender completamente lo que yo sentía y si era correcto lo que yo sentía con lo que tenía que ver con la iglesia o viceversa. ¿En algún Entonces, momento te sentiste obligada? Sí. ¿Sí? Sí, más cuando hay veces de que te sientes tal vez enfermo, te sientes, o sea, no te sientes con esa actitud de decir, bueno, voy a ir a servir y como que hasta te molesta un poco. Bueno, a mí me molestaba a veces de que, o sea, me siento súper mal y tengo que venir a la iglesia. Me siento así y otras personas faltan, pero yo no puedo faltar y era como tal vez la impotencia de sentir que yo no podía hacer lo mismo que otras personas. ¿Y por qué yo? Sí, pues, Sí. yo también soy joven. Miranda, hace un momento también tú decías que para ti pues como fue más sencillo porque eras hija de pastor, pero en cierto momento decías, es que pareciera como que tenemos que ser santos. ¿Te sientes como, o sea, como hija de pastor bajo la lupa en todo momento o por qué esta situación? Ok, hubo un tiempo que sí, mucho, porque todas las semanas yo era niña, pero por así decirlo era la niña más grande del grupo de niños. Ajá. Y aparte era la hija del pastor. Entonces todos los Buleabas niños, a los niños. sí, no, todos los niños querían ir atrás de mí, todos querían hacer lo mismo que yo. Entonces hubo un tiempo en que me decían mucho esto las hermanas, como de, es que tú eres la hija del pastor, a ti te están viendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Y llegó un momento en mi vida en que yo sí me sentía un poco observada o me sentía así como controlada. No sé si se puede decir de esta forma. Y hace poco, justo creo que lo sané esa parte porque estábamos en un campamento de líderes de Visión Joven. Y el líder que me tocó, yo le comenté esta situación de que yo me sentí en algún momento así. Y me dijo, sí, a veces sientes que te están viendo todo el tiempo, pero realmente a veces eres tú como agrandando la situación, así como que tú siempre te sientes así y es lo que hace que ellos te vean. Entonces no siempre es que te estén viendo, sino que tú ya estás así como, todos me están viendo, tengo que hacerlo así. ¿Y en algún momento tus papás llegaron a decirte lo mismo así de que, oye, pues es que tú tienes que dar el ejemplo? Porque, digo, los niños si te sigues, si te ven, o sea, en algún momento te sentiste como que, a ver, no, sí, hazlo, o sea, tienen razón. Yo imagino que sí, no me acuerdo porque realmente tampoco era muy desastrosa, que yo me acuerdo, o sea, a lo mejor sí, porque era niña. Pero pasa que mis hermanos, como tenían hijos de pastor, pues también tenían esa situación y a mí lo que me calaba es que ellos no le dijeran nada. Era como yo era la mayor, sí, fue como de, ¿por qué ellos no? Yo era la mayor y era la hija del pastor y era la más grande de los niños, entonces todos me veían como a mí. Pero mis papás, no recuerdo así una situación específica que me han dicho, oye, cálmate, te están viendo. Pero sí lo recuerdo muchísimo más de las hermanas de la iglesia. O sea, ellas era más recurrente que Sí. dijeran, oye, pues tú eres la hija del pastor, ponte pilas o voy y le digo a tu papá, ¿no? Que estabas Ajá. así. Sobre todo, sí, no recuerdo una situación específica que mis papás me hayan dicho algo así o que me haya marcado ¿Y como te tal. sentiste atacada por ellas? O simplemente Sí. era como decir, yo siento como que tengo que dar ejemplo nada más. No, algunas veces sí me sentí atacada porque más que nada es porque muchas de las hermanas que había en ese momento sí hablaban muy golpeado o querían controlar toda la situación. No sé si se llega a entender este punto. Sí. Pero pues ya, fue Ya como sané, yo ya. ya Dios sanó, ya esa parte ya la trabajé, ya no me siento. Oye, a ver, voy a preguntarte algo y ahorita seguimos. Nada más me dices si sí o si no. De todos estos niños que en ese tiempo estaban ahí contigo, ¿siguen en la iglesia? Wow, la mayoría no. Ok, ahorita seguimos con algo. Ariel, decías hace un momentito que para ti fue pues más sencillo, ¿verdad? Porque de cierta forma el estar con el ejemplo de tu papá y todas estas situaciones que envolvían la iglesia,
para ti fue más sencillo como cimentarte, ¿no? Pero hubo algún momento en tu etapa, en tu vida, en el que dijiste, ¿sabes qué? Pues a mí tus cimientos no me sirven para nada porque ahorita yo quiero renunciar. Sí, pero yo cuando creo que sí, no lo planteé bien, cuando dije que sí me siento firme, yo creo que sí ha sido más bien desde unos pocos años a ahora. Porque ya ahora que lo dices de que sí hay algo que me ha calado, yo creo que me ha tocado más o menos como a mí. Yo crecí en una iglesia, al principio estaba niño, pero yo creo que crecí entre esa generación a los que los hijos de pastor o tenían que ser muy santos, o eran los hermanos que decían que los hijos de pastores eran de lo peor que había en la iglesia. Que bueno, o sea, también tengo algunos compañeros que de repente pues no congenian con lo que yo digo, ¿verdad? Pero no, sí, en aquellos tiempos yo creo que eso fue algo que yo creo que se pasa como hasta con los padres primerizos. Me tocó ser hijo primerizo, entonces me cuidaban mucho. Pero también cuando... O sea, ¿estás diciendo que descuidaban a tu hermano o cómo? Sí, es que ya tenían uno, había que... Ya el otro ya era el fuera. reemplazo. No se crean, no, es broma, te quiero mucho, Nieves. No, pero por ejemplo, es como un padre primerizo que cuida mucho primero a su hijo. Y cuando estábamos en la otra iglesia, bueno, antes de que fueran mis papás pastores, estábamos en otra iglesia donde lastimosamente la pastora que estaba en ese entonces, hubo unas cosas que no estuvieron bien. Platícanos cuáles cosas. Entre unas cosas, mis papás yo creo que eran de las personas que más servían, de todos los hermanos que ahora están en la congregación, que estaban en la otra, dicen es que tus papás eran muy buenos sirviendo, eran líderes de joven, estaban lo que sea. Pero cuando llegué a ello, cuando llegó Hani, la pastora, no sé qué tuvo, que empezó a hacer cosas que no estaban bien, pero también empezó a enojarse con mis papás. A final de cuentas los terminaron sacando de la iglesia por injusticias, hablaron con nuestros con los apóstoles que ahora estamos bajo esa cobertura, y ellos dijeron, no, pues sí sabemos que lo que estuvo mal, así, ya pasó el tiempo, pero yo digo que fue lo mismo porque cuando Dios llamó a mis papás, pues ellos no tenían como que una experiencia previa, que yo soy hijo de pastor, yo sé cómo se comporta mi papá. Entonces cuando yo estuve en la iglesia, al ser primerizos, yo creo que fue lo que más me afectó, que la gente, como dicen, me tenía que ver pipa, derecho en lo que tenía que hacer. Como un soldadito. Sí, pero sí, como un soldadito, o sea, era tiempo en el que se nos exigía mucho, pero se nos entendía poco. Y yo creo que crecí en esa época en la que más que sentirme como bajo el ojo de la gente, me sentía excluido. Los muchachos no se querían juntar conmigo, los hermanos me hacían a un lado. Me hacían a un lado, ¿por qué? Porque yo no era el pastor, obviamente, pues era el hijo. Y no me juntaban con los niños porque no sé si los... Eres bien niño, ¿por qué vas a ser pastor tan chiquito? No, pues así morrito, o sea... Eso sí, yo sí me acuerdo que de chiquito la pasé muy bien, pero cuando fui creciendo, yo me acuerdo de eso, de que me excluían mucho los niños. No, es que pues, no podemos jugar contigo, te vaya a pasar. No, pero yo sí aguanto, lo que sea. O, mira, pégame no, para que veas. pégame. O que estaban haciendo algunas cosas que no estaban bien y yo me acercaba, pues no sabía qué estaban haciendo. No, vete, que de aquí no sé qué tanto. O que iban a casas de alguien, se iban, no, que vete. Y los hermanos, no, es que tú, ¿por qué no te juntas con él? No me quieren juntar porque ustedes dicen que yo soy como soy. Y yo crecí creo que con ese rechazo, que llegó un tiempo en el que empecé a portarme, ahora sí como dijiste, sentía que no me servía, entonces empecé a hacer cosas que no estaban bien, o sea, como guardar secretos de algunos niños, hacer travesuras. Yo creo que llegué a ese punto que hacía las cosas por aceptación. Ajá. Que una vez sí me acuerdo que hasta estábamos jugando en la calle y me dijeron, ¿a que no te animas a aventar esto a la calle? Un piedrón así. Y nomás con tal de que me estuvieran juntando en el grupo, la aventé y creo que sí le pegué a un coche. Y me metí a la iglesia, nadie supo que había sido, hasta que uno de los amigos que tenía les dijo y me castigaron. Pero llegué al punto de empezar a hacer tantas cosas como por aceptación, que dije, pues si esto fuera bueno, no me estarían rechazando tanto. Claro. Y yo creo que eso es lo que me tuvo así como mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que algo que me empezó a mantener firme fue como dije, el que mis papás estuvieran guiándome en la palabra. Muchos de los chavos con los que me juntaba ahora sí, en mi caso ya no hay ninguno. Todos se fueron y todos están viviendo en situaciones que yo digo Tristes.
tristes. Y yo los veo y los saludo de vez en cuando. Le digo, a ver cuándo te veo acá en la congre, así. Pero digo, si yo hubiera seguido a lo mejor por ese camino, me estaría entrando en esa situación igual. ¿En algún momento fuiste el típico niño, digo, empezando que tus papás toman el ministerio, en algún momento fuiste el niño dedo, el niño que, mira papá, este niño anda haciendo, ¿en algún momento te dio por hacer eso? Es que eso es lo que estaba mal, porque como nunca señalé a nadie, porque dije, si lo señalo, menos me van a juntar. Entonces a veces yo dejaba que hicieran lo que fuera. Y pues, luego, ¿y quién rompió esto? ¿O por qué ¿y qué pasó? Es que castigaron a estos morros. Y tú ya sabías de esto, y yo decía, no sabía que los castigaron por eso. Y yo sí sabía lo que habían hecho. Claro. Pero sí, nunca fui como que el que apuntó, más bien... ¿Te apuntaban? Ni me dieron chance. Ni me dieron chance porque me excluían. Yo me enteraba de último. Oye, en algún momento, digo, finalmente tus papás, a ti te tocó ser el primogénito, como dices. ¿En algún momento sentiste que, digo, tus papás también eran primerizos tomando el pastorado, queriendo poner todo su ímpetu en la iglesia, una nueva niña en la familia? ¿En algún momento sentiste que tus papás te excluían así como de, tú estás para ayudarnos, hijo, tú eres el chaleco ahorita y todos para arriba, y tú así como de, pero yo también soy tu hijo, ¿no? ¿Sentiste algo así de repente? Con ella pasó, sí se está grabando, pero no se apure, no me va a pasar. No, yo siempre le oré mucho al Señor cuando dije, yo sí quiero una hermanita. Yo le oraba al Señor que quería una hermanita, que lo que fuera, que esto, que el otro. Lo que pasó sí fue cómo se empezó a comportar mi mamá con mi hermana y conmigo cuando creció. Cuando era chiquita no me la llevaba bien, le hacía travesuras, se estrellaba contra el vidrio por mi culpa, porque yo le dije que era una salida. Cosas de hermanos, ¿no? Cosas leves. Claro. Lo normal, ¿no? Me Es lo quemó. malo de no ser el primogénito. Sí. Nomás que llegó un momento donde yo sí dije, a ver, ¿qué está pasando? Porque cuando teníamos algunas cosas, a lo mejor le hacían más caso a ella en cuanto yo decía, no, pero yo estoy diciendo la verdad. Y a lo mejor ella por chica no entendía y lloraba y me pegaban a mí. Ya. O, ¿cómo se llama? Es lo malo O de pasaba ser que primogénito. le compraban un chorro de cosas a Hani, pero le decía a mi mamá, oye, ¿me compras esto? Y dijo, no. Y luego de repente yo veo que Hani llega con un chorro de cosas. Se las encontró, hijo. Y pues no era su culpa, ella que iba a saber. Sí, claro. Estaba chiquilla. Pero llegó un momento en el que sí dije, a ver, ¿y por qué cuando yo era chico, a mí sí se me exigía que fuera así, asá por los hermanos? Pero ven a Hani y a Hani, aunque sí la veían así también, sentía que era un poquito más relax con ella. Con ella. Sí sentí como un poquito, no sé, como una espinita, como un poquito de envidia. Pero luego ya entendí que, bueno, pues las cosas van cambiando. Y si yo me quiero quedar en lo que pasó atrás conmigo, Ya perdónala, hijo. Sí dije, sí, me quedo en lo que pasó atrás conmigo. No, ahorita y la ella- traerías a Zape y Zape, claramente. No, es que eso le estaría arruinando a ella la oportunidad que yo quisiera haber tenido. Y Claro. sí. Fíjate que yo conocí a tus papás desde ya hace varios años. Conocí a tu mamá y tenía a tu mamá un ministerio bien profundo. Al ratito Ujú. te quiero preguntar algo de tu mamá, pero ¿A qué va? déjame preguntarle algo acá al buen Asaf, porque Asaf decía hace un ratito que él le tocó estar ahí con los niños junto con su papá porque era el pastor de los niños, ¿va? Para ti, ¿cómo era ver a tu papá pastoreando niños? En algún momento, digo, eres niño y la verdad que cuando somos niños, así que no me vayas a salir con una charra, cuando somos niños honestamente las cosas nos valen queso, ¿va? O sea, somos niños, no hay como que, ay, mi papá, no sé qué, pero en algún momento, o en qué momento empezaste a ver a tu papá como con de que, pélame jefe, o te llegó a pasar, o simplemente decías, pues mi papá es el pastor de niños y aquí puedo ayudar, yo puedo ser su chalán, o lo veías con admiración? ¿Qué pasaba por tu mente cuando veías a tu papá pastorear a los niños? No, pues sí me gustaba, me acuerdo que incluso ahí tengo fotos donde estábamos en la alabanza como de los niños, poníamos pistas y todo, y me pasaba a mí, pasaba a otros niños y estábamos con los instrumentos y todo desconectados, pero ahí estábamos Como en como Nintendo. haciéndole que tocábamos y todo. Cuando se metió esto para ser pastor de niños, agarró con un ministerio y también yo tenía como 6 años más o menos. Pero de todos modos ahí andaba con él de aquí para allá acompañándolo, así, que voy a ir a tal lado, pues ahí vamos. Y siempre fui ahí con él, pero donde sí me acuerdo que hubo como un poquito más que yo decía, ¿qué rollo? Era luego como en actividades donde teníamos que hacer, que eran como preguntas o dinámicas, juegos,
Y mi hermana y yo sí éramos como de, nosotros, y levantamos la mano y era como de, no, otro. Como que mi papá se fue tanto en el que no se note que les doy como preferencia o que los demás no piensen que les voy a dar preferencia, que sí hubo un punto en el que ya está más grandes también platicando con mi mamá y todo, así fue como de, como que en ese afán de no ponernos a nosotros primero, se nos hizo un poquito a un lado, así de, pues nosotros también sabemos, nosotros también queremos participar. ¿Tú crees que, por ejemplo, eso, digo, siendo un niño, a veces es natural, sobre todo en los hombres, que somos muy competitivos, ¿no? Pero en algún momento te llegó así como de que, jefe, pues yo también quiero participar. En algún momento dijiste, no, ya ni voy a venir a tus mejores clases. No, ¿no? Eso sí, no, o sea, sí era No. como no eran todas las reuniones o como tan marcado, porque pues eran muchas cosas que se hacían, eran un montón de dinámicas y la mayoría sí se incluían todos. No era como tanto así, pero sí quedaba como la espinita de cuando se podía, no me tocaba así de, yo, y eres como de no. ¿Tienes algún recuerdo así que digas, no te pases, este día con mi papá y en la escuelita me la pasé bien chido? Pues así como muy específico no, porque... ¿O algo malo? Que digas, no, este día mi jefe se pasó de rosca. No, de que sí me es puso más un zape chido. enfrente de todos los niños y... No, esas cosas sí no llegaron a pasar, pero sí más bien es como el recuerdo general de que sí era como muy... Sí era muy chido porque acomodaron todos los salones y todo para que pudiéramos estar ahí a gusto y pues me la pasaba yo con él de aquí para allá. Sí, era como muy chido estar ayudándole a pasar a lo mejor luego con los visuales o cosas así. Y es como lo que han estado también comentando aquí los demás, que a veces uno se fija como nada más en lo malo, pone como esa lupa en lo malo y no se da uno cuenta de lo que es como también más chido. Porque me acuerdo ahorita ya que sí había como luego muchos chavillos que querían acercarse a agarrar los visuales o cosas que llevaba mi papá, pero decían, no lo toquen porque no son juguetes. Y pues yo sí los podía agarrar porque eran las cosas de mi papá. Entonces sí era como unas por otras, pero sí la mayoría de cosas eran muy chido y todo. Oigan, ahorita están diciendo en general todos, y esto sí quiero que me lo respondan todos, de que todo el mundo como bajo la lupa, siempre señalados, y que los hijos de pastor tienen que ser los santitos, los soldaditos, los que no hacen nada malo. Pero justo le das un punto, ¿sabes? Donde tú dices, yo sí podía tocar estas cosas porque eran de mi papá es el pastor. Muchas veces la gente dice o se escucha dentro de la iglesia que los hijos de pastores están muy privilegiados dentro de la iglesia, que pueden servir más fácil, que si la alabanza, que si no sé qué. En algún momento, Jani, ¿ha sentido esto de que sí, la neta sí, pues sí, ser hija de pastor pues ha fungido como un privilegio para poder servir o para esto? Yo sé que me los traen bien acarreados y aporreados porque son los chalanes número uno de los pastores, pero ¿has sentido esta sensación de sí? Pues la verdad es que sí hemos tenido esto. Sí, en algunas ¿En cosas, qué o sea, por específicamente ejemplo, dices, yo me acuerdo de tal esto? vez en la iglesia, o sea, como sé cosas que sé que, por ejemplo, tal vez mi papá, digamos, pues canto, o sea, yo canto en la iglesia y yo sé que tal vez hasta muchas veces como que cometo muchos errores. Ajá. Y siento que tal vez a veces no me ha tocado tanta regañiza como a otras personas por complicaciones iguales de errores de la alabanza o así. Y hay a veces que en eventos tal vez me la paso así con mis amigos y todo, pero por ejemplo si mi papá lo invitaron a cenar con el que dio la conferencia, yo me siento muy privilegiada desde que, no, es que sí los quiero amigos, pero yo me voy a ir con mi papá, o sea, cosas así en donde tengo como, bueno, me siento como en esa forma como un poquito más privilegiada el decir, bueno, tengo, por ejemplo, tal vez no de que me den pases como de que me pasen todo en la iglesia o así, sino que siento que en algunas cosas puedo acceder más fácil que tal vez en otras circunstancias, tal vez, por ejemplo, tal vez llevarme mejor con los pastores de Ameda es porque pues me voy con mi papá a sus juntas y puedo hablarles, o sea, conozco a varios pastores desde que yo era más chica, que es algo que tal vez algunos jóvenes o personas de nuestra iglesia pues no se animan como a hablarle a otros pastores o no han hecho eso porque pues no han tenido como esa forma de poder acercarse con algún otro pastor o así, y yo tal vez decir, sí, yo puedo confiar también en este pastor porque lo conozco muy bien, o puedo ir a tal lugar porque ahí va mi papá o cosas así, que tal vez sí podrán ser en cierta forma como, el privilegio que tengo por ser hija de pastores. Claro. Miranda, en tu caso, ¿sientes así como...?
Me he sentido privilegiada por algunas cosas. ¿Qué será? Pues yo creo que sí, en algún momento sí. No tanto por el área de los ministerios, por ejemplo, decían eso de que como eres hijo de pastor, luego te pasan a servir en este lugar, o luego te pasan a este lugar. Yo no lo recuerdo así, pero sí me acuerdo como siempre andaba atrás de mi papá porque mi mamá se quedaba con mis hermanos que estaban más chiquitos y para que mi mamá pudiera cuidar de ellos, yo me iba con mi papá de que, vamos a Feste Niños, vamos a Meda, vamos. Ahí iba yo atrás de mi papá, pero era porque era niña chiquita. Y ahora en la iglesia, bueno, gracias a Dios, mi papá ha tenido mucho en quien apoyarse, ha habido jóvenes que se han levantado para apoyar mucho a mi papá, los hermanos, hay hermanos que sirven muy bien, que siempre están ahí, que ocupa. Y es en esa parte, pero también tocabas un tema, el de la alabanza, y que la mayoría de los hijos de pastores tocan un instrumento, y es mi caso, también toco, pero no soy parte de la alabanza. ¿Qué tocas? La guitarra, canto y bueno, el piano ya no lo toco últimamente, pero ahorita no soy parte de la alabanza. ¿Por qué? Porque también soy panderista. Válgame Dios, Entonces, ¿qué más haces? Mira. okay. No, hasta eso creo que ahorita son los únicos ministerios en los que estoy. Sí toco la alabanza, les ayudo los viernes, que algunos hermanos no pueden ir a ese servicio, pero ¿qué pasa? Siento que la mayoría de los hijos de pastor ve esta necesidad que tiene su papá y es una de las principales razones por la que tocamos, por la que siempre estamos ahí haciendo las cosas, porque vemos esa necesidad que tienen nuestros papás de, ok, no hay nadie, ¿ahora qué hago? Y a mí se me llegó a pasar de que cuando yo Ahí crezca... está Miranda, no está haciendo nada, póngala a tocar algo. Cuando yo también siempre dije que cuando yo crezca yo quiero ayudar a mi papá en esto, o porque yo veía esa necesidad que tenía como de, oh, es que tengo que hacerlo yo, claro. O todos los hermanos se iban y así, yo decía, yo quiero hacer eso. Como tal, la alabanza no fue mi caso, fue porque me gustaba realmente esa parte, pero yo sí he visto muchos hijos de pastores, he conocido que siempre dicen, es que yo inicié en la alabanza porque mi papá necesitaba quien estuviera en la alabanza. Claro, yo creo que la gran mayoría les pasó. Ahorita les voy a preguntar algo de eso. En tu caso, Ariel, ¿te has sentido como privilegiado en cierto punto de decir, pues sí, la neta, sí tenemos privilegios como hijos de pastores en este sentido? Yo creo que sí. Menciónate algunos. Unos de los que recuerdo, bueno, cuando Hani ya fue un poquito más grande. Otra. Tírale a Hani, hijo. Otra. Es que se le olvidó Todos esa. contra Hani. Cuando Hani creció un poquito más, nuestro papá nos dio la libertad de que si había mesa de dulces para que se venda para el talento, lo que sea, nosotros nomás vamos y bueno, íbamos. Crédito abierto. Sí, y nomás, y ya nomás, voy a agarrar uno de estos así. Y ya al final, como le daban las cuentas a mi papá, bueno, se le decían, pastor, le entregó esto y eso fue lo que se vendió. Y sus hijos debe esto. Yo estaba feliz porque pues yo de repente decía, es que no traigo dinero. Lo paga mi papá, que no sé qué así. O por ejemplo, en eventos de pastores, a veces me tocaba que yo no quería estarme con los niños porque, no sé, soy alguien que de repente se engenta muy rápido. Y yo decía, es que mi papá está ayudándoles que a servir en no sé qué. O mi papá está allá en la conferencia y le voy a decir, no, es que mi papá me ocupa adentro. Y ya yo me escapaba y me iba con él, pero prefería estarme ahí que andarme con los niños porque no sé, yo me fastidiaba. Los maestros sí daban clases y todo, pero yo prefería estar en otros lados. O que se va a armar un evento, yo le digo, oye, ¿te invitaron a servir? O ya tengo pastores que tienen amigos y conocí a esos amigos y va a haber un evento y les digo, oye, si quieres te ayudo. Y a mí me gusta esa parte de ayudarles porque ya veo cómo es el detrás de todo, desde que ponen el sonido, las cámaras. Y prefiero estar ahí que a veces estar, ¿cómo se llama? En el evento en otra parte, haciendo otra cosa. Bueno, o sea, también cuando me toca ir a un evento, pues qué bueno, pero siempre me ha gustado esa parte de decir, pues es que desde acá se ve muy chido todo. Y otra, pues yo creo que no en cuestión de la alabanza, ahí sí fue un gusto, sí fue porque hubo necesidad, pero ese fue más un gusto propio. Pero yo creo que si puedo pensar en otra, pues yo creo que es lo que dice Hani, las salidas con los pastores. Que los pastores que iban a ir a una junta, pero como es una junta en lo que están hablando, a lo mejor que un café, que un pan y eso, yo ya estoy a gusto comiendo pan y café. A estarme en la casa o que el pastor lo invitamos a predicar el domingo a tal lugar. Y me pelo con él, me voy para allá. Y allá, y como estás con él, te consienten a ti también. Claro. O sea, lo disfrutas de otra manera. Yo creo que esa parte la he visto como un privilegio
obviamente ya cuando creces ya ves que también es un trabajo arduo. Si quieres estar ahí, también tienes que aceptar que tienes que trabajar ahí. Claro. Pero sigue siendo un privilegio que yo digo, ay, qué bonito la neta que sí. Sí, la neta está muy chido. Asaf, en tu caso. Sí, igual yo creo que para seguir con el tema como de los pastores, algo que nos ha pasado, yo creo que ahí sí nos voy a tener que balconear. Dilo. Por lo Oh, menos no. a Hani, Ariel y a mí, que luego sí es como de, oye, ¿vas a ir a la junta del martes al desayuno? Ah, pues no sé, ¿tú vas a ir? Sí, pues vamos. Y ya vamos, desayunamos y luego nos quedamos platicando. Y así, pues Ay, aprovechamos sí, eso para sí. verlo. ¡Qué joya! Pero también de las cosas que pues me ha tocado como chido ahí con mi papá es que luego ha sido veces que si es de puro trabajar así, no, pues que vamos a Guadalajara y sobres, lo acompaño. Pero también nos ha tocado veces de, pues que voy a ir a Puerto Escondido, ¿me acompañas? Pues vamos. Entonces como ese tipo de cosas de ir conociendo lugares de la República por ir a acompañarlo, pues también está chido. Que es como esas cosas que a lo mejor pues los demás no tienen de, pues ¿a quién mandan? Pues que vaya Mitch. Pues, y ahí voy yo con él. Claro. Y en la alabanza a mí me pasó hasta la pandemia. Yo ya tocaba la batería, pero no había entrado a la alabanza, estaba todavía más chiquillo y había quien estuviera en la batería. Pero llega la pandemia y está también como esta cosa de que estamos, yo creo, tanto tiempo en la iglesia, ves que el aseo, que tal junta, que no sé qué, y pues uno está ahí en la iglesia, va y agarra los instrumentos de mientras a ver qué hago. Y me pasó que yo agarré el bajo y luego llega la pandemia, me lo llevé a mi casa, aprendí a tocar el bajo y pues ya no podía ir como toda la congregación a la iglesia, entonces nos quedamos yendo nada más la familia pastoral, mis abuelitos, mi papá, mis tíos y así. Y fue de, híjole, pues ahora nada más tenemos piano y guitarra o piano y batería. ¿Y tú? Pero Y ya, pues empezamos a ensayar, le dije, pues a ver, las vamos sacando y ya de ahí fue que empecé a entrar a la alabanza con ¿Y tú con tocas el bajo. Y la batería también. ¿Qué otro instrumento tocas? Un poquito la guitarra, pero principalmente el bajo. Es muy bueno. ¿Tú, Ani, qué tocas? Yo toco la batería. No me dan las manos para otra cosa. Yo creo que sí, me dicen que sí. Pero tengo manos cortitas y me gusta mucho la batería. Hani, ¿qué tocas? ¿Tú? Pues canto, sé guitarra y muy poco teclado. Pero está. Teclado. Este asunto de los privilegios luego no les ha dado de repente como decir de que digo en su caso, y se los pregunto específicamente a ustedes porque seguro no se lo puedo preguntar a alguien más ni a otros hijos de pastores, porque justamente ustedes son los que están como más cercanos ahorita a lo que es Ameda, ¿verdad? Pero no les ha tocado este privilegio de decir, de repente cuando hay eventos de la alianza, pues les llaman para tocar y eso también no todos lo tienen. ¿No les ha tocado esto o sí? Sí. Sí, ¿no? Se podría decir. Yo los he visto en varios eventos, entonces sí, como que sí. Luego es otro privilegio, ¿no? Ahí que tienen de repente. Sí, es otro gusto. Yo creo Por que ejemplo, por la cercanía de los pastores. yo creo que por la cercanía, Ajá. por ejemplo, en Clamor, sí, como dice Asaf, en Clamor me tocó estar a mí, a Asaf y a Hani con Becky y otros dos muchachos tocando la alabanza. Ajá. Y dices, pues, de alguna otra manera, pues, como los hemos conocido, han escuchado y pues, se nota Yo que creo que tienen la confianza. tienen la confianza de decir, Sí. ¿a quién mandamos? Pues manden a estos. Manden a ellos que no piden un sueldo. que La ellos vieja con- confiable. Manden a estos ellos que no tienen ni siquiera amor ofrenda. de servir. Sí. Traemos 5 pesos. Con eso ajustamos para traerlos Una coca para todos y 2 litros y vasos y vámonos, Sí. ¿no? Sí, no. Para no marearnos en el No, momento pero en de las la comida. juntas, en las Qué juntas chido. que de repente, pues a veces en las reuniones a veces empieza con un tiempo de adoración, que es lo que me gusta de las juntas, Ajá. que siempre tienen presente pues el ¿No adorar a desayuno? Dios. La Y- alabanza. Sí, la alabanza. Y pues dicen, pues, por ejemplo, cuando No desayuno. me ha tocado con Asaf o en la iglesia de Dios es Amor, que dicen, pues vino Ariel, vino Hani, que si nos ayudan. Absurdo, Siempre ¿por qué no? porque a veces que le dan. Obvio, Una vez obvio. nos tocó ahí también en Siempre jala. amistad. En amistad Que le también. dijeron a mi papá, sí, pues te llevas la guitarra y echas unas alabanzas. Y ya también fue de, pues llegaron Ariel y Hani, ahí está, pues vamos a echarle. Somos la vieja Qué confiable, chido, yo sí, creo ¿no? que de los pastores, Sí, ¿sabes? sí, qué bonito, qué bonito. ¿Sabes? Nos Ah, acoplamos. chido. Oigan, les quiero preguntar otra cosa que viene un poquito diferente a este tema de los privilegios, porque creo que esto es algo que es como muy, bueno, no sé, a lo mejor pienso que es con pincitas y capaz que no, pero bueno, Hani, ¿cómo, yo creo que ya todos están en edad, pero cómo has manejado o cómo te ha tocado que tu papá maneje o tú o ustedes el tema del noviazgo? O sea, ¿cómo le haces para el Ándale. tema del noviazgo con tu papá? ¿Te ha tocado ya tener novio? ¿No has tenido?
Ya están en edad de tener. ¿Queremos llorar? Sí, No, no es cierto. tírale. A ver, No, pero vamos a llorar. Pues es complicado, creo que... ¿Ya has tenido novio? No, No. hasta el momento no, ¿Quedante? pero quedante sí, pero... Ah, mira. Pero lo que digo es que es complicado porque pues ahorita pues por lo de mi mamá y todo eso se me ha hecho muy complicado luego congeniar completamente con mi papá y con mi hermano porque soy la única niña. Entonces ellos entienden, o por ejemplo si yo tomo un tema como muy sentimental, ellos no lo van a entender porque van a ir a lo lógico. Te ven así como de, Y es igual con esos temas porque pues me da mucha pena decirle cualquier cosa así a mi papá. O sea, ahorita ya estoy por muchas situaciones, creo que he aprendido mucho me pasa algo, se lo cuento a mi papá, está pasando esto, se lo cuento a mi papá, pero sí ha llegado el tema en donde digo, soy la chiquita y soy niña. Mi papá es no sobreprotector, o sea, completamente, pero yo siento que sí hablarle como de un tema de, me gusta tal vez esta persona. ¿Nunca lo has hecho con él? ¿Nunca Sí, le has dicho? sí le he ¿Y dicho. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice tu Al papá? principio me daba mucho miedo porque pues decía, me va a regañar o me va a decir, no, ya no. O cuando vea a la persona o así, pues va a ser como muy sobreprotector o así. ¿Estás llorando? Sí, también, pero fíjate que hasta eso me da mucha risa porque yo sí tenía como el miedo y siempre que, por ejemplo, quedaba con algún niño y así, era de que sí, pero es que mi papá es así o mi hermano es así y me daba mucho como el miedo, pero ¿Y llegó por el qué tiempo no en donde hablar lo de ti? conocía. Pues es que pues la que importa eres tú. Oye, pues yo Pues soy sí, así. no, yo soy sí, así. o sea, sí, pero como que decía, bueno, si nos vemos, pues tal vez no hable mucho porque me da pena porque ahí está mi papá o cosas así, pero en una de las situaciones yo me acuerdo que fue, tenían que darte hasta Veracruz, de otra Órale. iglesia, y a mí me daba mucho pánico decirle a mi papá, o sea, de que no, de que me gusta esta persona, pero habíamos quedado que con otra amiga que tenía ya dijimos, pues hay que salir, y se tuvo que presentar el chico por llamada. Mi papá le dijo, no, si no me hace llamada no le voy a decir que sí, y pues ahí me ves a mí tratando de decirle, pero no te pongas nervioso, nomás háblale, y mi papá también. Justo lo puse en altavoz y no le avisé al muchacho y dijo, ¿me da miedo tu papá? Y mi papá, ¿por qué te da miedo? Y yo no, o sea, como que me daba como que el miedo, pero ya cuando pasó todo y pues, o sea, como las situaciones y así, más que miedo, se empezó a burlar de mí. Mi papá es muy carreta con mi hermano y conmigo, es de que, sí, pues mira, esta canción me recordó mucho cuando te pasó esto. Sí, ¿y qué pasó con tal persona? Y cosas así, empieza como a echarte mucha broma. Y de hecho con esa persona me da mucha risa porque dije, no, se lo va a presentar allá. Y ya, cuando fuimos y todo. Y mi papá le está diciendo a todos, sí, mi hija estaba hablando con esta persona, sí, vieron, se tomó una foto con él, y yo, papá, ¿por qué te tomas fotos con él? Y él, sí. Y no, hasta el pastor de allá también me andaba echando carreta y me daba mucha risa, pero me daba mucha pena porque era cena de pastores y mi papá hablando de eso con todos los pastores. Y a mí yo como, no, papá, yo por favor, ya vámonos, papá. Pero no, o sea, es complicado, pero creo que ya conforme he crecido, creo que he avanzado mucho en la confianza que tengo con mi papá, porque antes tenía tal vez un poco más de roces, pero creo que ya ahorita, si pasa algo así, pues él también ya entiende que por la edad como que dice, bueno, está bien. Pero... ¿Has tenido algún quedante que no sea cristiano? Sí. ¿Sí? ¿Y qué opinión tiene tu papá de eso? ¿O nunca supo? No, sí supo. ¿Cuál es el filtro de tu papá para novio? No, para obviamente, o sea, es que es algo que hasta yo tengo, o sea, ya ahora ya lo tengo más centrado, obviamente, A ver. pero eso, Suéltalo. o sea, el que muchos dicen, bueno, pero no es cristiano, o sea, un defecto, no es cristiano, un defecto, o sea, mi papá lo ve así, o sea, de que si no es cristiano, no, porque obviamente tal vez yo llegué en un tiempo en donde decía, es que hay, o sea, como que hay chicos cristianos, pero son los más, ¿cómo se podría decir? Lo peor. No quiero funar a los jóvenes cristianos, pero son los más exigentes, como los más de que, no, yo necesito que sea así. Y no digo como
en forma de que no, si es cristiana, sí me gusta, o si sirve, sé que sí está bien. No, es de que, no, si no tiene los ojos así, si no está así, si no es de esta complexión. Y a mí me hería mucho eso, porque yo decía, entonces, ¿cómo quieren que yo en un tiempo pueda, digamos así, yo tengo el anhelo, y si Dios me lo permite, o sea, casarme, puedo hacerlo si todos los chamacos nomás se fijan, perdón, en el físico, perdón. Claro. Entonces, como que yo empecé como a decir, ok, pues me va a gustar un niño como que no es cristiano, pero porque esa persona no me está viendo de la forma como me ven los otros. Entonces era un conflicto, porque mi papá obviamente decía, no, o sea, no es cristiano, va a llegar a hacer cosas que no están bien, y yo no voy a tener la confianza de que tú estés con una persona así, porque no la conozco, no sé sus valores, y si no está así, no tiene temor de Dios, no sabemos qué puede hacer. Pero era tal vez el conflicto conmigo, de sentir, o sea, si yo encontré esta persona que sí me quiere, a comparación de personas que solo tal vez me juzgaban por cómo me veía, pues era como el conflicto que yo tenía con mi papá. Pero poco a poco como que hemos como creciendo juntos, y ahora sí, o sea, cualquier cosa, cualquier sentimiento, yo sé que se lo puedo decir a mi papá, algo que tal vez antes sentía que no podía hacer, porque pues era con mi mamá. O sea, si a mí me gustaba, cuando yo era niña, a mí me gustaba alguien, yo le decía a mi mamá le terminaba diciendo a mi papá, obviamente, pero pues ya no era directamente de mí con mi papá, sino era yo con mi mamá, y yo me comprendía más con mi mamá, como sé que tal vez mi hermano se puede comprender más con mi papá porque son hombres, o sea, ellos pueden tener como esa confianza que yo tal vez yo sentía que yo no podía tener con mi papá. Wow, es difícil. En tu caso, Miranda, ¿cómo manejas esa situación de me gusta tal persona, papá o mamá? Y quiero... Wow. No, creo que nunca he tocado ese tema así tal cual con mis papás, con ninguno de los dos. Sí me llevaba a gustar alguien que decía a mi mamá, ay mamá, es que mira él, así, ¿no? Pero nunca fue algo en serio, y nunca me les acerqué a esas personas que decía que me gustaban. No fue como yo acercarme en plan de que, ay, hay que hablar. No, yo era como de, aléjate, no quiero hablarte porque me daba pena. Pero creo que nunca llegué a esa situación, y más porque a mí me da miedo mi familia, más que mi papá, a lo mejor mis tíos, porque ellos lo que hacen cuando llega un novio, llevan a alguien de que, ay, te empiezan a hacer fiesta y carrilla, y yo no, qué vergüenza, yo no quiero que eso me pase. Y hasta el momento no, tampoco he tenido novio, y de momento no es algo que me interese mucho, no. Porque a mí sí me gustaba alguien, yo decía, está bonito, pero no me hables porque yo me voy a paniquear y yo no voy a saber qué hacer. Sí, claro. Entonces yo nunca fue como acercarme, como, sí, adiós. ¿Y tu papá tiene algún, a ver, vamos a hablar, si algún día quieres un noviecito, tienes que cumplir con estos requisitos, requisitos no, o sea, que es nomás como, ahorita, fíjate, o sea, ahorita no es como que vayas, porque yo creo que soy la menor aquí, tengo 16, tengo 15, acababa de pasar la secundaria, como que ya quieres andar con alguien ahí como... Pues sí, mi papá siempre dice, el noviazgo es ya para casarse, y si quieres estar pensando es como ya te quieres casar, entonces como esa parte, pero de que así, si no es cristiano, no, él no me puede reprochar nada porque mi mamá no era cristiana. Sí, bien dicho. Mi mamá era de pueblo y era católica. Todavía se persinaba. No, mi mamá una vez me llegó a decir que ella quería ser monja. En algún momento de sus ayeres ella quiso llegar a ser. ¿Sor mamá o qué? Ajá, al final mi mamá se convirtió y ahorita ya es la pastora y sí, claro. ¿No? Pero él no me puede reprochar nada, no, pero hasta bien, eso no es como que no le he presentado a alguien que, no, mira, él me gusta, no es cristiano y se droga, no sé nada de eso, o sea, es rockero, no, porque realmente creo que no les he presentado a alguien, es como de, sí, es porque por esto, no, es como de que, se me hace guapito, pero no le hablo porque me da pena. Mejor me alejo, no voy a hacer adiós, ahorita no, gracias. Wow, no, pues sí. Aparte estás chiquita, ya vendrá el tiempo en el que empieces a ver diferente, ¿verdad? Empieces a ver distinto. Ariel, yo sé que tú tienes historial. Testimonio. Venga ese testimonio, Ariel. ¿Quieren 40 minutos? No. ¿Cómo te ha ido a ti con eso de los noviazgos, Ariel? Échale. Por un lado, es algo que quiero tratar yo con los jóvenes que tengo en la iglesia. También me tocó ser líder de jóvenes, pero... pues, ¿qué te puedo decir? Que yo creo que como niño al principio es normal que alguien te guste
Y obviamente que igual que todos nos da pena. Bueno, a lo mejor a mí sí me daba pena porque mis papás eran pastores. Claro. Y sí llegué a tener un noviazgo cuando cumplí los 18 años. Yo obviamente mi papá me dijo... ¿No era cristiana? No, sí era Sí, era cristiana. cristiana. Que creo que es lo que a mí me partió más del corazón. Ah, ¿podemos decir nombres? Esto es grabado. No, no se Di crean, los no. nombres. No. Bueno, No, pero yo creo que algo que sí me dijo mi papá fue principalmente eso. Me dijo, oye, pues los noviazgos tienen que ir siempre en buena dirección, bajo la guianza de Dios. Tienes que cumplir lo que dice la palabra, preséntate con tus papás, o sea, haz todo bien y si, porque tienes que, esta relación te tiene que servir pues para a lo mejor casarte, así. Dijo, entonces preséntate con sus papás que también eran pastores, o sea, estaba el show, no se preocupen, ¿Por qué tan todo serio? bien. Aquí Bueno. todo está bien. Hijo de pastor, hijo de pastor. Está bien, no, sí, no. ¿Qué podría Híjole. fallar? No, o sea, la ¿Qué cosa es podría salir mal? que te presentas. También me dijo, la que hacía más celosía era mi mamá, pero yo creo que por la misma situación que Miranda, yo tenía 14, 13 años, yo creo que por eso mi mamá era muy celosía. Y no se te ocurra acercártele a esa niña, que la conozco desde que la vi. Y así, pero no ¿Y en ella, algún otra. ¿En algún momento de más joven llegaste a tener así como de algún así noviazguillo ahí que escondido? Sí, lo malo Sí. es que como dices, eran escondidos. Sí, claro. Wow. Sí, Tremendo, era güey. sí, Eras noviero. yo de morrillo, sí, ahorita físicamente ya no me veo como ya antes. Tú dilo. No, sí, yo entrenaba fútbol, era carismático, lo que sea, de cada quien. Y sí llegué a tener dos. Dice, los morrillos no me juntaban a jugar con el No, pero las morrillas. pero sí, ya. Cuestión. Es que las cosas cambiaron cuando cumplí 14, ya me empezaban a juntar y... No, sí, llegué a tener dos novicillas así, a escondidas. ¿Y eran cristianas o no? Se supone que sí, Se sí, supone sí, se sí, supone. sí. Iban a No, la o sea, iglesia. sí. Iban a la sí, iglesia. Iban a la iglesia. Pero siempre, es que no sé si es por eso, porque ellos sí les decían a sus papás, es que me gusta el morrillo ese que está con los pastores todo el tiempo. Pero a mí me daba pena decirle a mis papás porque donde mi mamá se entere o mi papá se entere me van a regañar por andar ¿Cómo le de novio. hacías para, o sea, porque si eran de la iglesia donde Ah, pues estaba ellos pastoreando tu atendían a los papás de los muchachos. Y mientras tú atendías a sus Ya hijos. Y no, atendió a sus ya hijos. atendías- No, yo pues Tremendo. pues siempre hay mucho tiempo allá en la sabes, iglesia, Ya ¿verdad? dilo. Ya cuando te sabes una rutina, ya sabes tiempos libres, todo el tiempo, todo el rollo. Luego eventos, aquí íbamos a sus casas y pues ahí. La cosa que pues sí, un momento sí me remordilló porque dije, donde mis papás se enteren. ¿Nunca te y- cacharon? Sí, ¿Y qué te hicieron? me ¿Te castigaron. cacharon, hijo? Me castigaron no tanto porque me gustara o eso, me castigaron porque fue a escondidas. Porque no les Sí, dijiste. es Sí, que no se les dije escondía. nada. ¿A qué edad te cacharon? Tenía 14, tenía 15. 15, pues que estaba morrito. Tenía 16. No, ya de ahí como que 23, me controlé un poquillo Ayer. hasta que cumplí Ayer. los 18. Ahí fue cuando ya empezaste con este noviazgo Y yo- que dices sí, que yo dije, tu papá te dijo Sí, porque formalízame. yo de verdad sí esto lo sentía muy diferente. Aquellas veces yo digo, pues estaba mocoso, para pasar el rato, cotorrear, no, lo que sea. Tú pero- sabes en lo que mi papá acaba ahí de ministrar. Sí, yo aquí aquí también. No ministro. se crean, no. No se crean eso. No sé qué. Pero sí sentía yo algo muy diferente. Y mi papá me dijo, pues de entrada, primero, asegúrate que también le gustes. Sí, pero no vayas haciendo. Ya. Ya vayas a hacerlo, ¿no? No, y luego, no, también me dijo, consúltalo con Dios, háblalo, cómo te sientes con esto, con lo otro. Y dijo, y si te gusta, y ya se gustan, y quieren ser novio, es más vale que me digas que te gusta y que quieren ser novio, o sea, que me lo andes ocultando y luego pasen cosas que no, dice, mejor que ande todo en regla y forma. Anduvimos un tiempo y pues lo que siempre me dijo mi papá, siempre busca al Señor en lo que hagas, nunca hagas cosas que no te gustaría que pasaran, siempre consulta al Señor. Y yo tenía esa regla con mi novia de, o sea, sí somos novios, pero también hay que orar, hay que estar hablando con el Señor. Y sí lo hacíamos, pero pues pasaron situaciones en las que pues ya al final de cuentas ya no fuimos nada. Y yo sí terminé muy... Dañado. O sea, pero sí fue tu novia por buen tiempo. Ya íbamos a Casi hacer 2 2 años. Creo que terminamos un día antes de que cumpliéramos los 2 años. No. Sí. Tú ya con la fiesta lista y... Yo me acuerdo que el primer... esto sí lo voy a decir porque pues, no Dilo, tiene nada que dilo. ver, ¿verdad? El primer aniversario del año, yo sí me lo pasé mal. Porque no sé, como que yo planeé todo muy bonito, pero de alguna otra manera o no salió nada bien
o como que ya no era lo que esperaba y se sintió como raro, ¿no? Pero de ahí en más, pues la empezamos a pasar bien. Pero el segundo no llegó. Pero de alguna otra manera el segundo no llegó, como que unos meses atrás yo ya sentía como que ya. A mí me dijo otras cosas. Oh. Escuchemos la versión de eso, Escuché, porque escuché yo me hate acuerdo que acá. cuando estaba pasando como esa situación en donde ya como que se sentía todo tenso, yo me acuerdo que pues yo, o sea, yo luego hablaba con ella y le pregunté por qué estás así con mi hermano, porque pues, o sea, yo no le tenía entendía, hermano. o sea, sí, por favor. no, yo era muy celosa con Yeyito, con Ariel, pero yo le pregunté, y dijo, no, es que para cuando cumplamos el segundo año le planeo hacer esto, le mandé a hacer un pastel y que saque tanto. Y pues, o sea, descubrir que no, pues a mí también me enojó mucho, pero por mi hermano. No, ¿Y por qué terminaste esa relación? Termina. me terminaron, yo creo. ¿Supiste cuál fue la razón? Pues entre tantas cosas, es que cómo decirlo, es que no me gustaría decirlo más Dilo. bien. Bueno, Sin filtros. pues es que había cierto tipo como que celo de su parte, pero yo luego veía cómo actuaba ella y yo decía, pues también debería haber celo de mi parte. Y luego ya no congeniábamos o que vamos a hacer esto y lo otro, o yo me sentía excluido. Y yo siempre la integraba en todo, o de repente mi familia o mis amigos, oye, pero ¿cómo andas realmente? O sea, pasaron un chorro de cosas como que me iba separando poquito a poquito. Yo todavía traté de rescatar como que esa situación, dije, vamos bien, sí se puede. Y no se pudo, yo creo que eso fue lo que más me dolió. Y yo creo que el tema del noviazgo también es como dice, como hablamos, de que cómo lo ven los papás, lo ven por esa parte de decir, va a ser para que llegue algo. Pero si no llega algo, te dan las herramientas para decir, ok, no se logró. Entonces también no solamente pidas formalmente que sea tu novia, también despídete formalmente. Claro. Trata de quedar lo mejor posible, no porque quieras ser hipócrita, sino porque quieres estar bien ante ellos y ante Dios. Y segunda, pues, ¿en qué te vas a refugiar? Me decías hace rato, nunca te dio ganas como, que me dijiste, no te dio ganas como de escaparte, de hacer eso. Yo creo que esa era una parte, y de la parte que te digo que me mantuvo firme es que fue seguir ese consejo de decir, la regaste, y si quieres pasar tu duelo como sea, porque no es un duelo de muerte, es un duelo de abandono. Pero también se siente feo. Se siente feo porque dices, la persona sigue viva y tú sigues vivo. Pero, dice mi papá, si quieres pasar tu duelo, pásalo, pero si algo te digo, que si te estás en Dios, va a ser el camino por el que de verdad vas a poder sanar esa herida. Y realmente yo le digo al Señor, no tengo nada en contra de esta persona, yo estoy feliz, yo creo que ella también está feliz, pero si algo fue es que pude sanar esa situación. Asaf, me gustaría preguntarte a ti lo mismo, qué onda con lo del noviazgo, pero digo, si has tenido novia, ¿no? Sí. Quisiera que me platicaras largo y tendido cómo fue tu noviazgo último, por lo menos, que supongo que tiene que ser el más formal. El único. Y si ha sido el único, pero que me des la opinión de tus papás acerca de esto. Nada más que quisiera que me lo comentaras después de este espacio, porque necesito.